Buenas noches, nos encontramos aquí reunidos hoy, 4 de junio del 2026, siendo las 6 de la tarde, para dar inicio a la sesión en línea de la competencia Ejercer Derechos Fundamentales en el Trabajo con las fichas 30 70 181 30 70 184 del programa de análisis y desarrollo de software. Le doy la bienvenida a los presentes y vamos a esperar 5 minutos a que ingresen los demás.
Ok, bueno, ya esperamos tiempo prudente. Vamos a dar inicio entonces a la sesión en línea de la formación del día de hoy. Bueno, voy a iniciar, como todas las sesiones, compartiendo una reflexión para ustedes. Me permiten un momento compartirle pantalla para iniciar la clase con una reflexión. Permítanme que ya se la voy a contar. Bien, aquí está. La reflexión dice: no renuncies ni te rindas. Todo lo grande toma tiempo. Es importante analizar esta reflexión que hoy nos invita a que hagamos el último esfuerzo para ya finalizar con este objetivo que ustedes se han planteado desde el inicio en que iniciaron la formación. Todos quieren certificarse, todos quieren mejorar su estilo y su calidad de vida, y para ello es importante inicialmente hacer un sacrificio y un esfuerzo. Ya estamos al finalizar, ya han logrado la mayor parte del objetivo, pero todavía falta una parte que es completar las competencias que les hacen falta e irse para etapa productiva. Entonces, no renuncien y no se rindan. Todo lo que vale la pena, todo lo que va a hacer que logremos nuestras metas, lleva un paso a paso. Y en ese paso a paso vamos a encontrar altibajos, vamos a encontrar piedras, vamos a encontrar tropiezos, vamos a encontrar obstáculos. Lo importante es tener fe, tener paciencia y seguir adelante. Ok, bueno, la clase pasada yo hice mi presentación, que fue nuestra primera sesión en línea. Les di mi nombre es Diana Montero, soy la instructora encargada de impartir la formación de ejercer derechos fundamentales en el trabajo, con las fichas 30, 71, 81 y 30, 71, 84 del programa Análisis y Desarrollo de Software. En esa primera clase estuvimos revisando la guía de aprendizaje y ahí estuvimos observando las evidencias que solicita la competencia para poder lograr el objetivo de aprobarla. Les expliqué inicialmente cada una de las evidencias y posterior me centré en las evidencias del primer resultado de aprendizaje junto a el material de formación correspondiente a esas evidencias y la explicación dada por el doctor. ¿De qué estuvimos hablando? De los fundamentos de la economía. Mencionamos eh, las diferentes etapas por las que ha pasado la economía para lograr pasar a entender el por qué hoy utilizamos diferentes herramientas de trabajo, el por qué hay subordinación del hombre por el hombre, por todo lo que pasó el hombre, el esclavismo, el feudalismo, eh, de dónde surgen las nuevas herramientas de trabajo, donde surge el comercio, donde surge la maquinaria, la tecnología, que eso pues surgió fue con el capitalismo. Y pues hoy nos disponemos entonces a revisar nuevamente la guía de aprendizaje, a revisar el material de formación, a dar la explicación por parte del instructor del material de estudio, más el complemento que hago yo como instructora, y explicación de cada una de las evidencias. Posteriormente, abriremos el espacio para despejar dudas e inquietudes. Si me permiten, voy a compartir pantalla para buscar la guía de aprendizaje.
Bueno, recuerden que en la plataforma ustedes deben estar pendientes a los anuncios que semana a semana les voy a estar haciendo, motivándolos a que envíen las evidencias. También les voy a publicar la fecha y la hora de las sesiones en línea, que la semana pasada comenté que normalmente iban a ser martes o miércoles, pues hoy la colocamos el día de hoy jueves y al inicio de la próxima semana pues les estaré publicando en los anuncios cuándo será la sesión en línea correspondiente a esa semana. Recuerden también que tienen el, el foro de dudas e inquietudes que lo reviso todos los días y ahí es donde ustedes pueden dirigirse a mí para cualquier inquietud que tenga. Yo estaré atenta porque la plataforma yo la reviso a diario. Entonces, si de pronto se les presenta una duda, por tarde del día siguiente ya yo les estaré dando respuesta a la inquietud. Bueno, yo les decía, voy a compartir pantalla, que la guía de aprendizaje, la competencia se encuentra a partir de la página 8. Aquí, página 8. Miren, aquí empieza. La competencia se denomina 20.020.15.01. Ejercer derechos fundamentales del trabajo de acuerdo al reconocimiento de la dignidad. Aquí está la denominación de la competencia. Entonces, a partir de ahí es donde empieza la información de las evidencias de aprendizaje que solicita la guía. Bien, entonces, para la semana pasada, que pues todavía está abierto, todavía tienen tiempo de cargarlo, ustedes debieron hacer un taller como primera evidencia. En ese taller les estaban solicitando que respondieran todas estas preguntas y debían tener en cuenta estos puntos específicos para entregar ese taller. ¿Sí? Esto. Luego tenían que responder un foro, que es ese foro decía que debían conformar grupos de trabajo. Esos grupos de trabajo pueden ser que ustedes los creen entre ustedes, porque de pronto ya vengan trabajando en grupo o podrían hacerlo solo también. Dice pues bajo la orientación del instructor, pero lo pueden hacer solo, no hay ningún problema. Para el desarrollo les solicitaba que en base a lo que respondieron acá en el taller, respondieran todas estas preguntas y que además revisaran el material formativo que iban a encontrar en este video. También les decía que debían dirigirse al espacio que está aquí, por características del trabajo en el contexto social, y ahí era donde que iban a hacer el envío de la evidencia. Eh, la guía también decía que debían escuchar la explicación por parte del instructor sobre los fundamentos de la economía. Yo hice la respectiva explicación, hablé de las comunidades que eran nómadas, también mencioné que buscaban lo necesario para subsistir, que habían diferentes clases eh, sociales, que había divisiones sociales de trabajo, donde se dedicaban a la caza, la pesca, la agricultura. En la primera división social de trabajo, luego expliqué que en la segunda hacían esas mismas actividades, pero que resolvieron el problema del agua porque elaboraron vasijas de barro, entonces ya incrementaron las actividades. En la tercera división social de trabajo se daba el trueque, que era el intercambio de mercancías entre una comunidad y otra. Luego pasó el esclavismo, había dos clases sociales, el esclavo y el esclavista, y ahí empezaba la subordinación del hombre por el hombre, la explicación del feudalismo, que trabajaba en una porción de tierra que se llamaba feudo, y que las clases sociales eran el señor feudal y la servidumbre o los siervos. Luego, y por último, les hablé del capitalismo, que se dio la producción maquinizada, se terminó la esclavitud, se dio la revolución industrial,
salieron las nuevas tecnologías, se dio el comercio. Esa fue la explicación por medio de unas diapositivas y también les compartí unos videos en la clase pasada que los invito a que revisen la grabación que les cargué en el enlace donde dice grabación sesiones en línea. Para esta semana está disponible las siguientes evidencias. Bien, ya se las voy a compartir. Tengan en cuenta, para hacer una breve introducción, que el derecho del trabajo surge como conquista de la humanidad, producto de jornadas de organización, de movilización social en distintos periodos históricos y como respuesta a la necesidad de garantizar la dignidad humana en las relaciones de trabajo. En el tal sentido, se ha consolidado un sistema universal y otro regional de protección de los derechos humanos, incluyendo el derecho del trabajo, así como diferentes normas internacionales que irrigan la Constitución Política de Colombia de 1991 y el ordenamiento jurídico colombiano en diversos niveles. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, paralelo al marco normativo, persisten las violaciones de los derechos humanos del trabajo y altos niveles de desprotección social de amplios sectores de la población que muchas veces ni siquiera conocen sus derechos y tampoco la forma de ejercer. Voy a compartir pantalla para explicarle las 4 evidencias que tiene este segundo resultado de aprendizaje. El anterior tenía 2 evidencias, que eran el taller y el foro. Ahora en esta semana son 4 evidencias, por eso les digo, realicen cada semana las evidencias para que no se les acumulen, porque si no han hecho las pasadas, se les está acumulando con esta, ya serían 6 evidencias y son un poquito extensas. Voy a compartir pantalla. Bien, aquí está. Desde la página 11 están las evidencias correspondientes a esta semana. Dice, informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos del trabajo. Primero, dice, consulte la información sobre trabajo decente y trabajo digno. Observe la presentación del video trabajo decente que se encuentra en el componente formativo para contestar las siguientes preguntas. Recuerden que el componente formativo está aquí. Me voy a ir un momentico atrás para que vean. Aquí está. Trabajo, sociedad, dignidad humana, ciudadanía laboral. Aquí está. Seguimos. Y en base a la revisión del video trabajo decente que se encuentra ahí en el componente formativo, deben, vamos a ver si aquí lo muestra. Sí, sí, en un momento.
Bueno, luego que observen el video, ay, dejé de compartir pantalla. Luego que observen el video van a contestar esta serie de preguntas que están aquí, que dice, ¿qué es trabajo decente? ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? ¿Cómo definiría trabajo digno? ¿Por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente? ¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Explico su respuesta. Con la información de amigos, familiares y otros, describa en un texto algunos casos de personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponden a un trabajo decente. Luego que respondan esas preguntas, dice, realice la lectura del siguiente párrafo y contesta las preguntas a continuación. El párrafo dice, el ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas, ya sean jurídicas, legales o políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad. Eso lo dice Giraldo 2015. Luego que lean ese párrafo deben responder para usted cuál es el significado de este párrafo, cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida, se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia. Van a realizar la lectura del componente formativo sobre derechos fundamentales en el trabajo. Ya voy a compartirles ese material. Aquí está, ya lo comparto en pantalla para que vean dónde está el material formativo. Miren, aquí está, derechos fundamentales en el trabajo, aquí está el material. Y luego van a responder estas preguntas. ¿Qué se entiende por ciudadanía laboral? ¿Cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral? ¿Se puede definir la ciudadanía laboral como la posesión de derechos y por qué? Luego van a leer la lectura del componente formativo de derechos fundamentales en el trabajo otra vez y van a resolver esta pregunta acá. ¿Por qué el trabajo es un derecho humano fundamental? ¿Cómo se lograría un mundo laboral con trabajo decente? ¿Qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo? ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? ¿Qué consecuencias sociales, económicas y políticas resultan cuando a las personas no se les reconocen sus derechos laborales? ¿Y qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente? Luego van a hacer una lectura sobre eh, fue, permítame. Van a hacer la lectura de la cartilla Derecho Laboral Individual que le encuentran aquí en este enlace y van a resolver estas preguntas que están aquí. Miren que ya estamos en la página 2. Dice, ¿cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? Para que sean reconocidos los derechos laborales, debo tener un contrato de trabajo por escrito. Va a explicar tu respuesta. ¿Cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie? Vendría siendo lo que es mercancías y no en dinero. Explica su respuesta. Ustedes saben que hay veces que hay empresas, por ejemplo, que venden jeans y hay veces que hay jefes que dicen, bueno, yo te voy a pagar
De la mitad de tu salario, la mitad va a ser en ropa y la otra mitad va a ser en dinero. ¿Eso es posible? Permítanme un momento. Bien, sí, seguimos. Disculpen que se me hizo una cuestión aquí en la pantalla y me tocó resolverla aquí de manera inmediata. Bueno, y vamos por aquí. Entonces, luego que resolvamos estas cartillas, bueno, perdón, que resolvamos la cartilla, no, que leamos la cartilla. Les decía que hay veces que hay empresas en donde el empleador quiere pagar la mitad del salario en dinero y la mitad con la mercancía que se vende en la empresa. Entonces, una de las preguntas es, ¿eso es válido? Si consideras que sí, si consideras que no, va a explicar tu respuesta. ¿Cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tiene derecho con un trabajo, con un contrato de trabajo? Seleccione en el grupo de trabajo dos casos que conozca o hayan escuchado en los cuales se evidencia violación de los derechos laborales y explique en detalle qué derechos se están violando y por qué. ¿Qué se va a tener en cuenta? Van a entregar el informe del taller que tenga la respuesta a las preguntas, deben estar en PDF. Mínimo 3 páginas. Es un taller bastante extenso, tiene que tener más de 3 páginas, chicos. Y se remiten al espacio donde dice informe sobre trabajo decente y ciudadanía laboral. Esta es la primera evidencia. Miren lo extensa que es. Vamos a la segunda evidencia del segundo RAP. Dice, Foro sobre convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Bueno, como introducción tenemos, además de los derechos laborales individuales, existen otra categoría de derechos que ya no tocan solo con la persona que presta sus servicios personales de manera subordinada, sino también con las garantías y derechos tendientes a mejorar las condiciones de los trabajadores como agrupación. En general, el derecho de asociación es la prerrogativa de la que gozan todos los individuos de unirse y organizarse para defender o alcanzar intereses comunes. Por lo tanto, hay diversas formas de asociarse, como las cooperativas, las sociedades mercantiles, la ONG, etc. El derecho colectivo de trabajo, que garantiza el derecho de asociación sindical, es quizás una de las expresiones más importantes del derecho de asociación, pues regula las relaciones entre los trabajadores o empleadores organizados con los demás sujetos del mundo de trabajo y la sociedad, en procura de lograr relaciones de trabajo justas que reivindiquen la dignidad humana y el progreso social. Van a analizar la información sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical que se encuentra dentro del componente formativo y van a explicar con sus palabras todas estas preguntas. Dice, ¿qué opina usted de la organización de los trabajadores en sindicato? ¿Es posible que personas con diversos oficios y vinculados a empresas diferentes formen parte de una sola organización sindical? Va a explicar tu respuesta. ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de un convenio colectivo de trabajo? ¿Qué es un conflicto de trabajo? Explique su respuesta. Hay quienes afirman que la huelga es una estrategia utilizada por los trabajadores para apoderarse de las empresas y no trabajar. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Es así? ¿No es así? ¿Cuál es la definición de libertad sindical? ¿Cómo construir conciencia para una mejor comprensión de la libertad sindical? ¿Qué normas nacionales e internacionales amparan la libertad sindical? ¿Qué normas nacionales, perdón, qué acciones propondría usted para promover el derecho de asociación sindical y la libertad sindical? ¿Cuál es el panorama de Colombia en cuanto a los derechos sindicales? ¿Cuál es la importancia de la OIT en la aplicación del derecho laboral? ¿Cuáles son los fines de un sindicato?
cómo se clasifican los sindicatos, cuál es la importancia de la organización sindical para la democracia y cómo afecta a la sindicalización, la tercerización del empleo, el trabajo a destajo, las modalidades de prestación de servicio, el desempleo, el contrato a término fijo. Van a compartir las respuestas obtenidas del punto anterior en el foro correspondiente y realicen una realimentación de las respuestas dadas por dos de sus compañeros. Hay que hacer una réplica. No solo es contestar el foro, sino responderle a dos compañeros que hayan contestado. Para la entrega de la evidencia se van a participación del foro, aquí, está donde dice foro sobre convenio colectivo del trabajo y libertad sindical. Luego van a hacer la tercera evidencia. Es un gráfico sobre la negociación colectiva. Dice, realice la lectura del componente formativo respecto a la negociación colectiva, incluyendo los videos y documentos anexos. Con esta información diseña un gráfico que represente la información anteriormente consultada y las siguientes preguntas, que son qué tipo de negociación existen, cuáles son las características de la negociación colectiva, cuál es la finalidad de la negociación colectiva, qué promueve la OIT respecto a la negociación colectiva. Se van a dirigir al enlace gráfico sobre la negociación colectiva. Recuerden que los gráficos son muy visuales, no tienen tanto texto. Entonces, desarrollen la respuesta de esas preguntas, analícenlas y tomen lo más importante y lo van a hacer por medio de un gráfico. Ese gráfico lo puedes hacer a mano y lo conviertes en imagen, le pones una foto y lo subes en imagen. Puedes hacerlo en Canva, en PowerPoint, cualquier herramienta digital. Es un gráfico, no es un texto. Y por último van a hacer una infografía que también es bastante visual, tiene poco texto, tiene mucha ilustración, es bastante visual. Esa infografía es sobre la huelga. Realice la lectura del componente formativo respecto a las organizaciones sindicales, incluyendo los videos y documentos anexos. A su vez, en los documentos del programa se encuentra el archivo Construcción e Infografía, donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. Esta debe dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Y cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Se van a remitir al enlace donde dice infografía sobre la huelga y en ese espacio, al igual que el gráfico, la van a hacer manual y la digitalizan, la cambian a imagen, Canva, PowerPoint, Prezi, cualquiera de las herramientas que ustedes quieran. Esas son las cuatro evidencias correspondientes al segundo resultado apreciado. El material formativo se encuentra aquí. Mira, aquí está el menú, aquí tienen toda la información y voy a hacer una breve explicación, ¿sí? Esa breve explicación es, esta evidencia les está hablando a ustedes sobre trabajo digno y decente, ¿cierto? Y les está hablando sobre derechos laborales individuales y derechos colectivos del trabajo. Voy a hablarles un poco primero sobre trabajo digno y decente. Y luego sobre derechos laborales individuales y colectivos, porque miren que les está hablando de eh, negociación colectiva, huelga y todo lo demás. Bueno, voy a compartir pantalla.
Las evidencias les hablan a ustedes de trabajo digno y decente. Pronto nosotros tenemos otra mentalidad de lo que es trabajo digno y decente. Es importante tener en cuenta que un trabajo, para que sea decente, debe tener el respeto a lo que se conoce como los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que vendrían siendo la libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil y la eliminación de toda forma de discriminación en materia de ocupación. Los principios que tiene el trabajo decente son igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo que se está desarrollando, estabilidad en el empleo y renunciabilidad y a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre los derechos inciertos y los derechos indiscutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, primacía de la libertad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía de la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección a la mujer, la maternidad y al trabajador menor de edad. Este es el párrafo que les estaba mencionando que está en la guía, que deben responder las preguntas que están allá. ¿Sí? Ahora, con respecto a los derechos laborales individuales en el trabajo, tengan en cuenta que en Colombia nosotros tenemos una norma que se llama Código Sustantivo de Trabajo. Ese Código Sustantivo de Trabajo se divide en dos partes, los derechos laborales individuales y los derechos colectivos del trabajo. En la primera parte que habla de los derechos laborales individuales, nosotros vamos a tener a identificar en esa parte todo lo que es contrato de trabajo, prestaciones sociales, los diferentes contratos, todo lo que me relaciona a mí con la empresa como trabajador. Y en la segunda parte, todo lo que tengo que hacer con mi grupo de trabajo, con mis compañeros. En esa segunda parte está todo lo que yo no puedo hacer yo sola como trabajador, sino de forma colectiva. Lo que es sindicato, huelga, negociación colectiva, todo eso está en la segunda parte. Entonces vamos a desglosar un poquito eso que está en la primera parte del Código Sustantivo de Trabajo, derechos laborales individuales por los contratos. Bueno, en los elementos del contrato de trabajo, para que haya un contrato de trabajo, ojo que aquí hay una de las preguntas que le dice que si el contrato tiene que estar escrito, todo eso va a estar en esta explicación. Para que exista un contrato de trabajo debe estar la prestación personal de un servicio, que es la actividad que hace la persona, ya sea física, material o intelectual. Debe haber una subordinación, debe haber un jefe, facultad legal que permite al empleador determinar la cantidad, la manera, la forma, el tiempo y lugar del trabajo. Se encuentra limitada por la dignidad y demás derechos fundamentales de la persona subordinada. Y debe tener un salario, remuneración que devenga la persona trabajadora por el servicio prestado. Cuando ustedes identifiquen esos tres elementos, hay un contrato de trabajo, sin importar si está escrito o no está escrito. Siempre y cuando usted cuente con estas tres condiciones, con estos tres elementos, ahí hay un contrato de trabajo. Y por lo tanto tienen que hacerle el pago de todo lo relacionado con un contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Cuáles son las modalidades de contrato que existen? Está el contrato de trabajo celebrado de manera verbal, que es lo que les estoy diciendo. Si ustedes prestan un servicio, son subordinados y reciben un pago, eso es un contrato verbal. También pues, los hay escritos, pero si ustedes no han firmado nada, pero cumplen con esos elementos, hay un contrato celebrado de manera verbal y tiene la misma validez de un contrato por escrito. Está el contrato a término fijo, el contrato de trabajo
ocasional o transitorio, el trabajo por obra o labor y el trabajo a término indefinido. Dentro de los derechos laborales individuales encontramos lo que es salario. El salario es todo lo que la persona trabajadora recibe como contraprestación directa a la subordinada actividad personal que presta para su empleado. También van a encontrar en esos derechos laborales individuales lo que es la jornada de trabajo. La jornada de trabajo es el tiempo dentro del cual se ejercen las actividades personales subordinadas. Se denomina jornada ordinaria en la que el empleador o empleadora pacten con la persona trabajadora sin que en ningún caso pueda excederse los máximos que la ley permite. Dentro de las prestaciones sociales tenemos que son el conjunto de beneficios y garantías adicionales al salario, o que las prestaciones sociales no hacen parte del salario, o beneficios adicionales que por estar contempladas en cualquiera de las fuentes formales del derecho laboral, el empleador debe conceder a la persona trabajadora. Tenemos una segunda parte del Código Sustantivo del Trabajo que habla de los derechos colectivos del trabajo. Dentro de esos derechos colectivos de trabajo, permítanme, tenemos lo que es, encontramos lo que es la libertad sindical. La libertad sindical es un derecho humano y fundamental que permite a los trabajadores la defensa y promoción de sus derechos para asegurar condiciones dignas de salario, de vida y de trabajo. Es un derecho humano porque es consustancial a la dignidad en el trabajo y porque es una condición indispensable para el progreso económico y social. Su incumplimiento por parte de los empleadores y del gobierno puede ser denunciado ante organismos nacionales e internacionales. Bueno, también en esos derechos colectivos del trabajo tenemos los sindicatos. El sindicato es una asociación sin ánimo de lucro integrada por los trabajadores de una empresa cuyo objetivo es la defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales. Es una organización de libre ingreso y retiro de los trabajadores. También está la convención colectiva de trabajo, que es la que se celebra entre uno o varios empleadores o asociaciones de empleadores por una parte y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores por otra parte, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. También encontramos el pacto colectivo, que es el acuerdo celebrado entre empleadores y trabajadores no sindicalizados que se integran bajo una coalición temporal. Para suscribirlos, sus efectos son aplicables a quienes los suscriban y a quienes se adhieran posteriormente a él, y se rigen por las mismas disposiciones establecidas que para la convención colectiva en cuanto a negociación. Está la cuota sindical. En los estatutos de organización sindical debe señalarse la cuantía y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias que han de cubrir los afiliados en su forma de pago. Y la cuota sindical es el aporte que hacen los pertenecientes al sindicato. Se pactará si es un pago mensual, si es quincenal, si es cada no sé cuántos meses, cuánto se va a pagar. Esto es para el momento en que se vaya a hacer alguna huelga, haya un material, por decirlo así, eh, para hacer publicidad, pancartas, refrigerio y toda esa cuestión. Y toda la documentación que requiere el hacer parte de un sindicato. También van a encontrar en los derechos colectivos del trabajo lo que es el permiso sindical, que constituye un mecanismo de protección y garantía del ejercicio del derecho de asociación y su desarrollo, y un reconocimiento se ha dado en las comisiones colectivas de trabajo como resultado de las negociaciones entre las organizaciones sindicales y los empleadores. También está la huelga. Se entiende por huelga la suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus empleadores y previo los trámites establecidos en el presente título. Recuerden que la huelga no es solo el cese de las actividades, sino el disminuir la intensidad laboral. Si yo trabajo en una empresa que de pronto tiene que hacer 50 camisas diarias y yo hago 10, eso es una forma de hacer huelga. No estoy saliendo a la calle a protestar, pero estoy disminuyendo la, el ritmo laboral. O también está la huelga, pues que todos vemos que es cuando salen los trabajadores a la calle.
Hay que tener en cuenta, chicos, que al momento de realizar una huelga se deben cumplir unos mínimos requisitos. Yo no puedo salir mañana con unas pancartas y hablar por WhatsApp con un compañero y decirle que mañana vamos a hacer una huelga porque se puede constituir en un despido. Y un despido es justa causa porque eso sería abandono del puesto de trabajo. Para poder realizar una huelga hay que cumplir unos requisitos que son el diálogo, agotar el debido proceso, pasar escrito, derechos de peticiones, solicitudes, reuniones, y si ya se agotan todos esos recursos y no somos escuchados o no se cumple lo que estamos pactando, se notifica al empleador que se va a hacer una huelga. Eso no se toma de manera sorpresiva, debe ser notificado. Y ahí sí, posterior, pues se sale a la protesta pacífica. Quiere decir que el trabajador sabe que los empleadores van a salir a huelga porque es notificado. Bien. Entonces, esto vendría siendo la explicación por parte del instructor con respecto al tema que pertenece a esta semana. Entonces, vamos a hacer una retroalimentación, un breve resumen de lo que se dio en la sesión en línea del día de hoy. En la sesión en línea del día de hoy dimos la bienvenida a los aprendices, hicimos una reflexión como todas las semanas. Hicimos un recorderis de la clase pasada, hablé del tema que se habló la clase pasada, inicié proyectando la guía de aprendizaje, recordando la importancia de ponerse al día y realizar las evidencias pasadas y las que están corriendo a tiempo para que no se les junten. Luego les expliqué las 4 evidencias que solicita la guía de aprendizaje para este segundo resultado de aprendizaje. Les expliqué una a una la forma de envío y la forma como la solicita la guía. Y posterior a eso, hice la explicación correspondiente por parte del instructor con respecto a los temas que habla la guía de aprendizaje. Abrimos este espacio para dudas e inquietudes. Si alguien tiene algo que consultar, algo que mencionar, este es el espacio. Pero teniendo en cuenta que hasta el momento no hay dudas e inquietudes, quiero recordarles que está en Sayuna el espacio estipulado para foro de dudas e inquietudes. Una vez los aprendices puedan observar la grabación de esta clase, si se les presenta alguna duda con respecto a alguna evidencia o algún tema, pueden consultármelo por ahí, que yo todos los días estoy revisando la plataforma. Recuerden que es importante que tengan al día las evidencias, no dejen acumular, ya falta poco, ya recuerden que esto es una competencia transversal que termina de formar al aprendiz y el no envío de las evidencias va a ocasionar que no puedas aprobar los resultados de aprendizaje y no es lo que se quiere. Entonces me dispongo a finalizar la sesión en línea del día de hoy, jueves 4 de junio, que inició a las 6 de la mañana con las fichas 3070, 181 y 3070, 184 del programa de análisis y desarrollo de software. Feliz noche para todos.